De entrar a la NBA siendo elegido el número 1 del draft del 2011, ser novato del año, ganar el concurso de triples en 2013, el MVP del All-Star en 2014 y ser campeón de la NBA en 2016, a ser odiado por una de las franquicias más históricas de toda la competición. A continuación, la historia de Kyrie Irving y Boston Celtics. Tras caer en las finales de 2017 contra los Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers se preparaba para hacerle frente a un nuevo año, en el que probablemente se verían las caras en instancias finales contra el equipo que venía de ser campeón en 2 de las últimas 3 ediciones. Sin embargo, esta intención se vio afectada con la repentina solicitud de Kyrie de salir del equipo con el que aún tenían 2 años restantes de contrato. En ese momento, la narrativa y lo que se especuló en los diferentes medios es que Kyrie quería dejar de ser la sombra de LeBron e irse lejos a liderar su propio equipo. Sin embargo, en una entrevista publicada en 2022, el propio Irving mencionó que su decisión se vio más relacionada a una búsqueda personal y a visiones diferentes sobre cómo se veía el futuro entre la franquicia y los jugadores más relevantes de la misma. I had different plans, and Bron had different plans. And our team had different plans of what the future looked like. That means that our organization, from our GM to Bron to me, I wasn't going to be part of those future plans if it meant that our team was going to break up. Ante este contexto, se da el trade que envía a Irving a Boston Celtics y a Cavs a Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic y una primera ronda de los Nets de 2018 y una de segunda de los Heat en 2020. La temporada para Boston no arrancó del todo bien. Gordon Hayward, proveniente de Utah Jazz y en ese momento encargado de ser la segunda espada en el proyecto que lideraría Kyrie, se fracturó el tobillo en la jornada inaugural de la competición y se despidió del resto de la temporada. A pesar de esto, Boston se recuperó e hiló una racha de 16 victorias seguidas entre octubre y noviembre de 2017. Parecía que las aspiraciones por el anillo no habían muerto. El 11 de marzo de 2018, en un partido contra Indiana Pacers, Irving sufrió una molestia en la rodilla izquierda, problema que no era ajeno para el salido de Duke, quien en 2015 había tenido problemas en esa misma rodilla, los cuales lo habían sacado de las finales. El 24 de marzo de 2018, Irving se operó de la rodilla y con eso le puso fin a su primera temporada en Boston. En el momento de la lesión, Boston se encontraba segundo en la conferencia, detrás de Toronto Raptors, con un récord de 46 partidos ganados y 21 perdidos. En este punto, Irving estaba promediando 24,4 puntos, 5,1 asistencias y 3,8 rebotes. A pesar de las lesiones en el equipo, Boston llegó a finales de conferencia este y se quedó a un partido de ser finalista de la NBA. Jóvenes como Jason Tatum y Jaylen Brown demostraron que los Celtics no se habían equivocado con su selección en el draft. El futuro, con la reaparición de Hayward e Irving, parecía no tener límites. Finalizada la temporada 2017-2018, llegó una de las bombas más esperadas durante mucho tiempo. LeBron James se unía a Los Ángeles Lakers y el camino para los Celtics en su conferencia parecía despejado. El roster encargado de tal hazaña sería Kyrie Irving, Jaylen Brown, Al Horford, Gordon Hayward, Jason Tatum, Marcus Smart, Marcus Morris, Terry Rozier, Aaron Baines, Daniel Theis y Semi Ojeleye. El 4 de octubre de 2018, a puertas de inicio de la temporada, Kyrie anunció que tenía planeado firmar una extensión de contrato con Boston. El inicio de la temporada para los verdes fue agridulce. Arrancaron ganando a su partido inaugural contra Filadelfia, pero posteriormente vendrían derrotas contra Raptors y Orlando que empezarían a generar dudas sobre la química que había en el equipo. Tras un comienzo difícil y un récord de 7 victorias y 6 derrotas, Kyrie declaró que necesitaba más veteranos, pues no eran tan buenos como pensaba que iban a ser. Ante las dificultades para ganar, el por ese momento entrenador, Brad Stevens, decidió relegar a Gordon Hayward al banquillo y comenzar los partidos con Marcus Smart. Esta decisión, que hoy por hoy parece obvia, suponía aceptar que la lesión estaba afectando demasiado a su segunda estrella y que necesitaba cambios para llegar a ser un equipo contender. Tras esta decisión, Boston hiló una racha de 7 victorias.
No obstante, esta falsa calma se vería afectada cuando el 10 de enero de 2019, tras una derrota con Miami, se mostraron imágenes de una pelea entre Marcus Morris y Jaylen Brown, dando muestras de que quizás el ambiente en el equipo no era el mejor. Idea que se reforzó cuando 2 días más tarde, Kyrie le recriminó a Gordon Hayward el no pasarle el balón para realizar el último tiro en lo que fue la derrota contra Orlando Magic. Esta derrota, sumada a otras declaraciones del base en las que afirmó que les hacía falta más experiencia para estos momentos, detonó cierto ambiente hostil en el equipo, que comenzó a generar malas dinámicas de juego. Pero el drama no terminaría ahí, pues días más tarde, Irving mencionó que llamó a LeBron para pedirle consejos sobre cómo liderar a un equipo lleno de jóvenes, y a pedirle perdón por en algún momento ser ese joven en Cavs que creía tener el mundo en la palma de sus manos. I had to call Bron, and tell him I apologize for being that young player that wanted to everything at his fingertips. En febrero 1 de 2019 se comenzó a palpar los primeros indicios de que quizás Irving no firmaría la renovación en Boston. Durante una entrevista en la que se le ve altamente enojado, Kyrie mencionó que solo hablaría de la agencia libre cuando llegara el 1 de junio. Has your mindset shifted though in regards to re-signing with Boston like the announcement? Ask me July 1st. En medio de la incertidumbre por lo que se vendría en la agencia libre y algunos rumores de que lo vinculaban con la idea de unirse a algún equipo con Kevin Durant, la temporada siguió para Kyrie y Boston Celtics, quienes tenían picos muy altos como ganarle a Golden State Warriors de 33 puntos o algunos muy bajos que cuestionaban si podrían ser candidatos al título. Así entonces llegó el final de la temporada regular, la cual ubicó a Boston como cuarto en su conferencia y lo obligó a cruzarse con Indiana Pacers, quienes habían tenido una buena campaña regular, pero que en ningún sentido serían rivales para generar un diagnóstico sobre las capacidades de Boston de cara al resto de los playoffs. La primera ronda de los playoffs del 2019 para Boston Celtics supuso un obstáculo fácil. Barrieron a Indiana, e Irving promedió 22 puntos, 7,8 asistencias y 4,5 rebotes. A ese nivel se sumó Jason Tatum, quien había sido muy importante en los playoffs del 2018 y que promedió 19 puntos en esa serie. Siguiente rival, Milwaukee Bucks. Si bien Indiana no presentó dificultad para un equipo como Boston, en segunda ronda se toparían con uno de los rivales más difíciles de toda la conferencia, Milwaukee Bucks. Liderados por Giannis Antetokounmpo, los Bucks habían sido los primeros en su conferencia con 60 victorias y 22 derrotas, y esa posición les presentaba la oportunidad de jugar con el factor cancha a su favor. El primer partido fue un espejismo de lo que pudo haber sido Boston y no fue. El Milwaukee, Kyrie anotó 26 puntos, Horford 20 y Brown 19. Ganaron el primer partido por 22 puntos y se especuló que quizá, a pesar de todos los problemas durante la temporada regular, la versión playoffs de los Celtics iba a dar de qué hablar. Nada más lejos de la realidad. El resto de la serie fue un monólogo de Milwaukee. Sentenciaron la ronda en 5 partidos y Kyrie terminó promediando 20 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. Números mentirosos, ya que tiró 35% en tiros de campo y 21% en triples. En el segundo partido anotó 9 puntos, con 22% en tiros de campo y 20% en triples. Y en el quinto, enfrentando la eliminación, anotó 15 puntos con 28% de tiros de campo y 14% en triples. El fin de una era había llegado. Que Irving saldría de Boston era un secreto a voces, todos lo sabían, así que cuando llegó el anuncio de que se uniría a Brooklyn Nets junto con su amigo Kevin Durant, no fue sorpresa para nadie. Lo anterior no impidió que se generara mucho odio en torno a su figura en el 17 veces campeón. Desde ahora, cada que Uncle Drew pisara el TD Garden, lo iba a tener muy difícil, pues para Boston había sido un mal líder que no había cumplido con las expectativas que se habían puesto sobre él. El reencuentro demoró en llegar. La pandemia había impedido lo que parecía una cita con el destino. Esta se dio en los playoffs de la temporada 2021. A este encuentro, Boston llegó con Jaylen Brown lesionado y con una dinámica que le impedía hacerle frente al Big Three de los Nets. Durante esta ronda, Kyrie promedió 24 puntos, 3 asistencias y 6,4 rebotes, pero el foco no sería este, sino que las luces se posarían en el odio y el trato entre ambas partes. Por un lado, un fanático de Boston le lanzaría una botella con agua a Irving mientras entraba en el vestuario, y por otro, Kyrie después de finalizada la serie
pisaría el escudo de Boston, dejando una imagen que duraría para siempre. Un año más tarde, Boston tendría su venganza y eliminaría a los Nets en 4 partidos en primera ronda, no sin antes dejarnos otros momentos candentes entre Irving y la franquicia. Y así termina, por el momento, la historia entre uno de los jugadores más controvertidos de todo el circuito y una de las franquicias más importantes de toda la liga. Historia y relación que estamos seguros tendrá más capítulos en el futuro y que, aparentemente, no tendrá una solución a corto plazo y quizá nunca la tenga.